Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en la vida de uno de los héroes más venerados y legendarios de Escocia, William Wallace. Su historia es una epopeya de valentía, sacrificio y una lucha incansable por la libertad. Para entender su vida y sus hazañas, primero debemos situarnos en el contexto histórico de su tiempo. Escocia, a finales del siglo XIII, era un reino independiente, pero su independencia estaba constantemente amenazada por la ambición expansionista de sus vecinos del sur, Inglaterra. En 1286, la muerte del rey Alejandro III de Escocia sin un heredero claro dejó al país sumido en una crisis de sucesión y vulnerabilidad política. Con el trono vacío, los nobles escoceses buscaron una solución diplomática. Margaret, la doncella de Noruega, fue designada como la heredera al trono, pero su prematura muerte en 1290 dejó a Escocia nuevamente sin un monarca. Este vacío de poder desató una lucha interna entre los clanes nobles que aspiraban al control del trono. En medio de esta confusión, Eduardo I de Inglaterra, conocido como Martillo de los Escoceses, vio una oportunidad para extender su influencia sobre Escocia. Bajo el pretexto de mediar en la disputa de sucesión, Eduardo I intervino y comenzó a imponer su autoridad, exigiendo lealtad de los nobles escoceses. Muchos nobles escoceses, temiendo la guerra y la anarquía, aceptaron la autoridad de Eduardo. Sin embargo, para muchos escoceses, esta intervención fue vista como una ocupación y una afrenta a su soberanía. Entre ellos se encontraba un joven noble llamado William Wallace, cuya vida tomaría un rumbo que lo convertiría en el símbolo de la resistencia escocesa. William Wallace nació alrededor de 1270 en el Derbyshire, en el seno de una familia noble menor. Poco se sabe con certeza sobre su juventud, pero lo que sí está claro es que creció en una Escocia fracturada y bajo la sombra de la amenaza inglesa. Esta realidad forjaría en Wallace un carácter indomable y un profundo deseo de liberar a su patria de la dominación extranjera. Los primeros años de Wallace se desarrollaron en un entorno de constante tensión y conflicto. Las historias locales hablan de su temprana demostración de valentía y habilidades marciales. Aunque estos relatos están envueltos en leyenda, todos coinciden en que Wallace poseía una combinación única de inteligencia, destreza en el combate y un carisma que lo haría destacar entre sus compatriotas. Juventud y primeros años. William Wallace nació alrededor de 1270 en el Derbyshire, una pequeña localidad en el Reino de Escocia. Su familia pertenecía a la baja nobleza, lo que le proporcionó una educación básica y entrenamiento en el manejo de armas desde una edad temprana. Los relatos sobre la juventud de Wallace son escasos y muchas veces envueltos en leyendas. Sin embargo, es probable que, como hijo de un noble menor, William recibiera formación en tácticas de combate y en la administración de tierras. Esta preparación temprana sería crucial para su papel posterior como líder militar. La vida en Escocia durante la infancia de Wallace no era fácil. La constante amenaza de invasión y la presión de la nobleza inglesa creaban un ambiente de incertidumbre y descontento. Sin embargo, estas dificultades también forjaron un sentido profundo de comunidad y resistencia entre los escoceses. La relación de Wallace con la opresión inglesa se volvió personal cuando, según algunas fuentes, miembros de su familia fueron asesinados por soldados ingleses. Estos eventos marcaron profundamente a William, sembrando en él un odio duradero hacia los invasores y una determinación férrea de luchar por la libertad de su patria. En sus primeros años como adulto, Wallace se ganó una reputación como un hombre de gran fuerza y habilidades marciales. Se dice que lideró pequeñas bandas de resistencia, realizando ataques guerrilleros contra los ingleses. Estos primeros actos de rebelión lo convirtieron en una figura prominente entre los escoceses que ansiaban liberarse del yugo inglés. Una de las historias más famosas de esta época relata cómo Wallace, tras una disputa con soldados ingleses que intentaron confiscar sus bienes, mató a varios de ellos y se refugió en los bosques. Este acto de desafío lo convirtió en un héroe popular y un enemigo jurado de los ingleses. La creciente fama de Wallace como líder rebelde atrajo a muchos seguidores. Hombres dispuestos a luchar y morir por la causa de la libertad se unieron a él, formando el núcleo de lo que se convertiría en un ejército formidable. Este grupo de guerrilleros sería el catalizador de las futuras campañas de Wallace contra la dominación inglesa. La batalla del puente de Stirling. El año es 1297 y la resistencia escocesa contra la ocupación inglesa está a punto de alcanzar un punto de inflexión decisivo. William Wallace, ahora un líder consolidado, se ha unido a Andrew Moray, otro patriota escocés que también ha liderado revueltas contra los ingleses. Juntos, planean enfrentar al ejército inglés en una confrontación que pasará a la historia.
El 11 de septiembre de 1297, las fuerzas escocesas lideradas por Wallace y Moray se encuentran en las cercanías del puente de Stirling. Este puente, angosto y estratégico, se convierte en el punto focal de su estrategia. Los escoceses, aunque en menor número, cuentan con la ventaja del terreno y la sorpresa. Los ingleses, comandados por John de Warren y Hugh de Cressingham, subestimaron la habilidad y determinación de los escoceses. Confiados en su superioridad numérica, los ingleses comenzaron a cruzar el puente estrecho, sin saber que estaban entrando en una trampa mortal. Wallace y Moray esperaron pacientemente a que una parte significativa del ejército inglés cruzara el puente antes de lanzar su ataque. En el momento oportuno, dieron la orden, y los escoceses cargaron con furia imparable. La estrechez del puente impidió que los ingleses pudieran maniobrar o retroceder eficazmente. El caos se desató. Los soldados ingleses, atrapados y desorganizados, fueron fácilmente superados por los escoceses. Muchos fueron empujados al río Forth, donde se ahogaron, incapaces de nadar con sus pesadas armaduras. La emboscada fue un éxito rotundo para Wallace y Moray. La batalla del puente de Stirling resultó en una victoria aplastante para los escoceses. Hugh de Cressingham, el tesorero inglés y uno de los comandantes, fue asesinado y, según las crónicas, su cuerpo fue desollado y su piel utilizada por los escoceses como un símbolo de su victoria. Esta victoria no solo fue un golpe devastador para las fuerzas inglesas en Escocia, sino que también elevó a William Wallace al estatus de héroe nacional. Tras la batalla, Wallace fue nombrado guardián de Escocia, compartiendo el título con Moray, aunque este último moriría poco después a causa de las heridas sufridas en la batalla. Como guardián de Escocia, Wallace ahora tenía la autoridad y el reconocimiento para liderar una lucha organizada contra los ingleses. Su determinación y liderazgo inspiraron a miles de escoceses a unirse a la causa por la libertad. La batalla del puente de Stirling marcó el inicio de un capítulo épico en la lucha por la independencia escocesa. Guardián de Escocia. Wallace comprendió que para mantener la independencia, Escocia necesitaba más que victorias en el campo de batalla, necesitaba una administración eficaz y una alianza sólida entre los clanes escoceses. Así, comenzó a trabajar para unificar a los nobles y consolidar su apoyo en la lucha contra Inglaterra. Durante su tiempo como guardián, Wallace fortificó defensas, reclutó y entrenó a más soldados, y planificó incursiones en territorio inglés. Una de sus incursiones más destacadas fue la expedición a Northern England en 1297, donde atacó y saqueó ciudades como Durham y Northumberland, llevando la guerra al corazón de Inglaterra y debilitando su capacidad de lanzar ataques contra Escocia. Estas incursiones no solo tenían un propósito militar, sino también psicológico. Al llevar la guerra al territorio inglés, Wallace mostró que los escoceses no solo podían defenderse, sino también tomar la iniciativa ofensiva, desafiando directamente la autoridad de Eduardo I. Sin embargo, la posición de guardián de Escocia no estuvo exenta de desafíos. La falta de recursos, las divisiones internas entre los clanes y la presión constante de los ingleses ponían a prueba el liderazgo de Wallace. A pesar de estos obstáculos, Wallace se mantuvo firme en su compromiso de liberar a Escocia. La fortaleza de Wallace radicaba no solo en su habilidad militar, sino también en su capacidad para inspirar y unir a su pueblo. Su carisma y su dedicación a la causa de la libertad lo convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia para los escoceses. A medida que la lucha continuaba, Wallace se convirtió en la encarnación de la determinación escocesa de resistir a la opresión. El nombramiento de Wallace como guardián de Escocia marcó el apogeo de su influencia y liderazgo. Bajo su mando, Escocia no solo resistió, sino que también llevó la lucha a sus enemigos. Pero el camino hacia la libertad estaría lleno de desafíos aún mayores, y la determinación de Wallace sería puesta a prueba en los campos de batalla que vendrían. La batalla de Falkirk. La batalla de Falkirk se libró el 22 de julio de 1298, cerca de la ciudad de Falkirk, en Stirlingshire. Wallace, al mando de las fuerzas escocesas, se encontraba en desventaja frente al ejército inglés, dirigido por el rey Eduardo y su experimentado general, John de Warren. Los ingleses, bien entrenados y equipados, superaban en número y armamento a los escoceses. Además, contaban con un gran contingente de arqueros galeses, cuyas flechas lluvia causarían estragos en las filas escocesas. A pesar de la desventaja, Wallace intentó utilizar tácticas de guerrilla y posición defensiva para contrarrestar el poderío inglés. Sin embargo, la falta de disciplina y coordinación entre los clanes escoceses debilitó sus esfuerzos, y las fuerzas inglesas comenzaron a ganar terreno.
La infantería escocesa, compuesta en su mayoría por soldados a pie, se vio especialmente vulnerable al devastador ataque de los arqueros galeses. A medida que las flechas llovían sobre ellos, las filas escocesas se quebraron y la confusión se apoderó de sus líneas. A pesar de los esfuerzos de Wallace y sus comandantes, la batalla estaba perdida. Las fuerzas escocesas fueron diezmadas y obligadas a retirarse, dejando el campo de batalla sembrado de cadáveres. La derrota en Falkirk fue un golpe devastador para la causa escocesa y para la moral de Wallace. Después de la batalla, Wallace renunció a su título de guardián de Escocia, reconociendo su responsabilidad en la derrota y permitiendo que otros asumieran el liderazgo en la lucha contra los ingleses. A pesar de este revés, su determinación y espíritu de resistencia no se quebraron. Traición y captura. Después de la batalla de Falkirk, la situación para William Wallace y la causa escocesa se volvió aún más desafiante. Traiciones internas y la presión constante de las fuerzas inglesas pusieron en peligro la resistencia escocesa. Uno de los eventos más oscuros en la vida de Wallace fue su traición y posterior captura por parte de sus propios compatriotas. En 1305, John de Mantath, un noble escocés que había jurado lealtad a Eduardo I, reveló el paradero de Wallace a las autoridades inglesas. Wallace, confiado en la lealtad de sus compatriotas, fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. Fue capturado por soldados ingleses mientras se escondía en la región de Glasgow, poniendo fin a años de lucha y resistencia. La captura de Wallace fue un golpe devastador para la moral de los escoceses y un triunfo para los ingleses. Eduardo I vio la captura de Wallace como una oportunidad para aplastar de una vez por todas la resistencia escocesa y consolidar su control sobre el reino. A pesar de su captura, el espíritu indomable de Wallace no se quebró. Durante su juicio en Londres, se mantuvo firme en su negativa a reconocer la autoridad de Eduardo I sobre Escocia. Sus palabras y su valentía inspiraron a muchos escoceses a seguir resistiendo, incluso en su ausencia. El 23 de agosto de 1305, William Wallace fue ejecutado públicamente en Smithfield, Londres. Su cuerpo fue mutilado y sus restos fueron exhibidos en diferentes partes del reino como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar el dominio inglés. El legado de William Wallace. A pesar de su trágico destino, el legado de William Wallace perduró mucho después de su muerte. Su valentía, su sacrificio y su lucha por la libertad inspiraron a generaciones posteriores de escoceses y se convirtieron en un símbolo eterno de la resistencia contra la opresión. En los siglos posteriores a su muerte, Wallace se convirtió en una figura legendaria en la historia escocesa. Canciones, poemas y relatos populares contaban sus hazañas y glorificaban su valentía, elevándolo a la categoría de héroe nacional. En el siglo XIV, el poeta escocés Bland Harry inmortalizó la vida y las hazañas de Wallace en su épica The Wallace, una obra que contribuyó enormemente a la leyenda y al legado del héroe escocés. El legado de Wallace también trascendió las fronteras de Escocia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad en todo el mundo. Su historia ha inspirado movimientos de independencia y emancipación en diferentes épocas y lugares. En la Escocia moderna, el legado de William Wallace continúa siendo una fuente de orgullo y un recordatorio de la importancia de la libertad y la independencia. Monumentos como el Monumento a William Wallace en Stirling y el Museo Nacional de Escocia en Edimburgo honran su memoria y su legado. Aunque la vida de Wallace terminó en la horca en 1305, su espíritu indomable y su lucha por la libertad viven en cada rincón de Escocia y en el corazón de su pueblo. Su legado perdura como un faro de esperanza y un recordatorio de que incluso los más humildes pueden cambiar el curso de la historia.